Nuevamente, bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Vamos a dar un agradecimiento a los profesionales y técnicos que hacen posible llegar hasta ustedes. Quien les habla, la profesora Maritza Rosas Resines, está desarrollando el curso de Matemática Básica. En esta oportunidad hemos llegado a la unidad número 4. Queridos alumnos, sean ustedes bienvenidos al curso y a poner todo de su parte para que se puedan lograr los objetivos previstos. Entonces, tenemos aquí nuestra unidad 4, cuyo título es Ecuaciones e Inecuaciones. Como en las anteriores unidades, yo te recomiendo que des siempre la lectura correspondiente a tu libro, porque la parte teórica es el sustento, es la base, es el soporte que yo necesito para que tú puedas comprender, para que yo me deje entender el desarrollo de los ejercicios. En esta oportunidad, las ecuaciones e inecuaciones. Ecuaciones, igualdad de expresiones. Inecuaciones, desigualdad. Cada uno con su propio signo. El signo igual y en el caso de las inecuaciones, el signo mayor o igual, menor, menor igual. Entonces, vamos a desarrollar nuestro primer tema. Tenemos ecuaciones de segundo grado o cuadráticas. ¿Por qué ecuaciones de segundo grado? Lo que sucede aquí, que el mayor exponente de la variable va a ser 2. Por eso es que va a tomar el nombre de segundo grado, que también se va a conocer como cuadrática. ¿Cómo se va a presentar una ecuación de segundo grado en su forma general? Se va a presentar de esta manera. 3 términos. Existe un término cuadrático, un término de primer grado. El término simplemente es de primer grado. Pero si lo veo en la expresión, toma el valor del mayor exponente. Por eso toda la expresión llega a ser de segundo grado. Pero si vamos viendo término por término, este término es de segundo grado, es de primer grado, y él es un término de grado 0. No tiene variable. Y se llama término independiente, porque no depende de ninguna variable. Tanto A, B y C van a ser coeficientes. Van a ser valores numéricos. La variable es X. Esta es una forma de presentación en caso la ecuación esté completa y esté ordenada. Porque va a haber situaciones en las que de repente no va a aparecer el término con X o no va a aparecer el término independiente. Pero lo que siempre va a aparecer para llamarse ecuación de segundo grado es el término cuadrático. Por eso a esta expresión le agregamos la condición y decimos A diferente de 0. El valor de A no se puede hacer 0, porque si consideramos que A puede ser 0, se anula todo este término y ya dejaría de ser de segundo grado. En cambio, B sí podría ser 0 y se anula, y solo quedaría AX cuadrado y C. C podría ser 0 y solamente tendríamos 2 términos. Pero quien nunca se va a anular es el término cuadrático. Entonces, habiendo visto este tipo de expresión, vamos a nuestro primer ejercicio. Determinar el valor de n en la ecuación. Aquí nos presentan una ecuación cuya variable es x, porque n hay que encontrarlo. Entonces, la variable de la ecuación va a ser x. Acá está su exponente 2. Toda la ecuación es de segundo grado. Si la suma de sus raíces es menos 1. Yo te invito a revisar el texto y ahí vas a encontrar propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática. Y una de las propiedades es la suma de las raíces. Entonces, si recuerdas conmigo, dice la situación. Una ecuación de segundo grado, así como su exponente, va a tener 2 soluciones, que pueden ser iguales, que pueden ser diferentes, en el caso de ser reales, o que simplemente pueden dejar de ser reales y pasan a otro campo que serían los complejos. Entonces, en el caso de ser iguales, tendríamos solución única. Y en el caso de ser diferentes, las soluciones tendríamos 2
raíces. En la solución tendríamos 2 elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando dice la suma de sus raíces? Entonces recordemos, en el libro nos dicen lo siguiente: si la ecuación cuadrática tiene 2 soluciones, entonces decimos, sean x1 y x2, o sea, los valores que van a dar solución a la ecuación, el primero y el segundo, porque esperamos que hayan 2, sean x1 y x2, las raíces o soluciones. En este caso vamos a llamarle raíces. Sean x1 y x2 las raíces de la ecuación. En este caso la ecuación cuadrática. ¿Qué pasa con esas raíces? Se pueden sumar. Y la suma es conocida. La suma de estas raíces está dado por ¿quién? Por menos b dividido entre a. Ahora tú dirás, wow, me hablan de x, me hablan de a, de b. No, vamos a ordenarnos. ¿Quién es b, quién es a? Es la misma b y a que te he presentado al inicio. Aquí al inicio te hablé de a, de b, de c. Me refiero a esas mismas b y a. Ahora nos vamos ordenando. Entonces quiere decir que la suma de las raíces es la división de b entre a. b, que es el coeficiente de x, y a, que es el coeficiente de x cuadrado. Como va adelante, se dice que es el coeficiente principal, porque está representando a toda la expresión. Entonces, habiendo recordado esto, vamos a ir a la solución. Dice, determinar el valor de n de esa ecuación. Si la suma de sus raíces es menos 1, entonces, ¿qué voy a decir? En mi solución, decimos, sean x1 y x2 las raíces. No los conozco, los llamo x1, x2, las raíces. La suma de x1 y x2 me lo dan. Acá dice, la suma de sus raíces es menos 1. Entonces, esto es igual a menos 1. Pero, por tus conocimientos, porque has revisado el libro, ¿a qué es igual x1 más x2? A menos b entre a. Busca en tu ecuación entonces eso. ¿Quién es b y quién es a? Entonces lo buscamos y decimos, es menos b. ¿Quién era b? El que acompaña a x. Y en mi ecuación, ¿quién es b? Es todo esto. El que acompaña a x. ¿Y quién acompaña a x como coeficiente? Todo esto. Todo eso es como si fuera b. Entonces escribo 12 menos n. Menos 12 menos n. Ojo, el menos hay que tener cuidado porque va a ser para toda la expresión b. Entre a. ¿Y quién es a? El coeficiente de x cuadrado. No lo veo. No digo 0, ¿ah? Es 1. Entonces todo esto es igual a menos 1. ¿Qué hace el menos delante? Le cambia los signos. Pero muy bien podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Menos y menos. Total. Y esto dividido entre 1 sigue siendo lo mismo. O sea, ¿a qué he llegado? A que 12 menos n es 1. 1, positivo. Si viene para aquí, pasa restando. A n me conviene llevarlo para allá. Como está negativo, llega al otro lado positivo. O sea, hacer esto. N positivo. Y finalmente, ¿qué tendríamos? ¿Lo que estamos buscando o no? ¿Qué estamos buscando? El valor de n. ¿Y qué acabo de obtener? El valor de n. ¿Qué necesitamos? Nada más. Ya está respondida la pregunta. Pero necesitamos, sí, que tengas conocimiento de esto. Te invito a leer tu texto, a que revises y a que así como hemos resuelto este ejercicio, puedas resolver de repente otros que están planteados en tu texto. Continuamos con nuestras ecuaciones de segundo grado. Vamos a ver un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos están planteando solucionar una ecuación cuadrática. Ahora, revisando la teoría, nosotros sabemos que por lo menos quizás podemos encontrar 3 métodos de solución para una ecuación de segundo grado. Esto sería el método de factorización,
el método de factorización, que muchas veces puede ser el método de aspa simple. Ya lo hemos estudiado en la parte de factorización, hemos puesto en práctica. Otro método de solución es por fórmula general. Con la fórmula general también podemos dar solución a una ecuación de segundo grado o cuadrática. Y el otro método, que de repente no es muy difundido, no es muy usado, pero sí se puede también llegar a una solución, es el método de completar cuadrados. Se puede realizar mediante una secuencia y llegar a completar cuadrados. Entonces son por lo menos 3 métodos que nos pueden ayudar. Ahora, el método de factorización es si la expresión se presta a una factorización. Puede no prestarse a una factorización. El método de completar cuadrados, vas a encontrarte con fracciones y cosas así. De repente te puede resultar un poco incómodo en la forma como ves la expresión. Y la fórmula general es lo que te va a llevar siempre a una solución. O sea, ¿qué te quiero decir? Que el método de factorización puede no cumplirse, porque si no se puede factorizar la expresión, no podrías resolverla. En cambio, con la fórmula general sí vas a llegar al resultado. Sea números reales, o de repente expresiones irracionales, complejas. Entonces, sea cual sea la naturaleza de sus raíces, por la fórmula general siempre llegarás. Pero en este caso, esta expresión se está prestando a una factorización. Entonces vamos a ir por ahí. Generalmente a veces las ecuaciones puedes empezar probando si se puede por esa forma. Entonces vamos a utilizar el método de factorización y vamos a ver un aspita simple. Voy a volver a copiar la expresión, la ecuación cuadrática, 4x al cuadrado más 7x y más 3 igual 0. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El método de aspa simple dice construye un aspita y ahora desdobla los extremos. Probando siempre en el centro. Tienes que lograr el centro. ¿Qué tal? A ver, ¿qué te parece acá? El 4x por el 1x. 4 por 1 es 4. X por x, x cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué te parece el 3 por 1? Para que sea positivo, bueno, lo dejamos con... Bien, entonces, teniendo los factores, vamos a ir buscando la solución. ¿Qué significa que una multiplicación me resulte 0? Significa la siguiente situación. ¿Qué pasa si yo tengo un número cualquiera multiplicado por 0? Me resulta 0. ¿Qué pasa si yo tengo 0 multiplicado por un número cualquiera? Me resulta 0. ¿Qué quiere decir? Que para que el resultado sea 0, por lo menos uno de los factores debe ser 0. Por lo menos uno. ¿Y si son los dos? Y si es un 0 por 0, también me da 0. Puede ser uno de ellos o pueden ser los dos al mismo tiempo. Como yo no sé quién de los dos va a ser el 0 aquí, no sé, estoy buscando, voy a buscar en los dos, voy a buscar el 0. ¿Cómo? 4x más 3 igual a 0. Primera situación. Luego, x más 1 igual a 0. ¿Qué sucede aquí? El 3 pasaría con menos 3 y el 4 pasa a dividir. Tendríamos que x vale menos 3 cuartos y decimos que es nuestra primera solución. Y en el caso de aquí tendríamos que x vale menos 1 y tendríamos nuestra segunda solución. Entonces, ¿cómo terminamos aquí? Que el conjunto solución está dado por menos 3 cuartos y menos 1. Se acabó. ¿Qué nos pedían? Solucionar. ¿Y qué has encontrado? La solución. Las raíces de la ecuación. Son dos raíces que forman parte de un conjunto solución. ¿Cómo saber si todo esto está bien hecho? Si reemplazas cualquiera de estos dos valores en el lugar de x, vas a comprobar que eso resulta 0. Tendría que salir 0, si no habría que buscar quizás alguna corrección. Pero en este caso vamos a comprobar de manera rápida.
Vamos a comprobarlo con el menos 1. ¿Qué tendríamos? En lugar de x ponemos menos 1 al cuadrado, más 7 por menos 1. Estoy reemplazando en el lugar de x uno de sus valores encontrados, y luego más 3. Tendría que encontrar que eso sale 0. A ver si es cierto. Menos 1 al cuadrado se vuelve 1 positivo. Por 4, 4. Más por menos, y 7 por 1, y luego más 3. ¿Será que sale 0? 4 menos 7 es menos 3. Y más 3 es 0. Eso es una verdad. ¿Qué quiere decir? Que el valor menos 1 es correcto. Te queda de tarea comprobar si menos 3, 4 también hace 0 a esa expresión. Si nosotros hemos trabajado correctamente, debemos tener confianza. Pero si por ahí tenemos, de repente no tanto la desconfianza, sino queremos comprobar si realmente se está cumpliendo la teoría, entonces podemos hacer esto. Esta es una forma, el método de ASPA simple. Yo te invito a leer el texto y ahí vas a ver demostraciones con la fórmula general. Bien, tenemos un tercer ejercicio, dar la solución de 9x cuadrado menos 4 igual a 0. Una ecuación cuadrática incompleta, porque si nos damos cuenta está faltando el término central, que sería el término lineal. Está el cuadrático y está el término independiente. Hay formas de ecuaciones como se presentan así. Pero ahora, ¿cómo lo solucionamos? Nuevamente vamos a recurrir al método de factorización, pero ya no al de ASPA simple, sino vamos a recurrir a una factorización usando esta situación. Observa, en productos notables veíamos lo siguiente, que un a más b por un a menos b me resultaba a cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué pasa si a mí me dan el producto? ¿Qué pasa si a mí me dan este producto? Yo puedo llegar a los factores y ese proceso es la factorización. Del producto puedo llegar a los factores mediante la factorización. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el producto en todo caso? Porque si le vamos a aplicar factorización quiere decir que voy a buscar esta parte. ¿Y qué tiene que ver eso con el producto? Observa, ¿qué pasa si tú le aplicas aquí una raíz cuadrada? ¿Y qué pasa si aquí también le aplicas una raíz cuadrada? Es que para retroceder, si acá le aplicamos raíz cuadrada y acá raíz cuadrada, la raíz cuadrada de a cuadrado va a ser a y de b cuadrado va a ser b. Y con eso voy a poder encontrar los factores. Entonces, si le aplicamos raíz cuadrada a ambos, la raíz cuadrada de 9, 3. La raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Y la raíz cuadrada de 4, 2. O sea que podríamos pensar que esta expresión vino, lo estamos pensando, vino de 3x más 2 y 3x menos 2. Puede ser una suma por la diferencia o la diferencia por la suma, el orden no interesa. Y eso me está resultando 9x cuadrado menos 4, que es lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque se hace el primero al cuadrado, 3x al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Y eso resulta esto. 3 al cuadrado, 9x cuadrado, 2 al cuadrado, 4. O sea, yo parto del producto para llegar a los factores. Y como tiene una forma conocida como diferencia de cuadrados, entonces a partir de ese producto busco sus factores, retrocediendo. Si para llegar a esto llegué elevando al cuadrado, para llegar a los factores retrocedo. Lo contrario de elevar es la radicación. Lo contrario de la potenciación es la radicación. Entonces le aplico raíz y voy encontrando los factores que sé que se tienen que combinar en suma y en resta. Ahora vamos en limpio, la solución. Entonces decimos lo siguiente. Por factorización. No siempre va a ser el método del ASPA. Simplemente el método, en este caso para la solución de ecuaciones cuadráticas, se llama el método de factorización. Y se puede presentar cualquier tipo de las formas de factorización que hemos estudiado. Por factorización.
y le ponemos diferencia de cuadrados para identificar bien qué tipo de igualdad vamos a utilizar. Y tenemos 9x al cuadrado menos 4 igual a 0. Esto se puede desdoblar en 3x más 2, muy bien, y 3x menos 2. Y hemos llegado a una forma que ya habíamos visto antes. ¿Qué pasa cuando un producto es 0? Pensamos en que uno de ellos puede ser 0, o de repente que los dos sean ceros. Eso quiere decir que empezamos igualando el primer factor, en este caso 3x más 2 igual 0. También la posibilidad de que 3x menos 2 sea 0. En el primer caso, x sería menos 2 tercios. Primera solución. En el segundo caso, x sería 2 positivo entre 3, o sea 2 tercios. Teniendo así mi conjunto solución, eso serían las raíces, y cuando ya los pongo entre llaves pasa a ser conjunto, y se llama el conjunto solución. Sería menos 2 tercios y 2 tercios. Ese sería mi conjunto solución. Igual, si reemplazamos cualquiera de esos, se comprueba la igualdad. Entonces, cuando hablamos de método de factorización, no siempre hablamos de aspa, sino del método que mejor se preste para darle solución al tipo de expresión que se presente. Ahí tienes una más para que puedas practicar.